Una edición de la profesora Irma Emiliozzi, que no nos visita por primera vez, ya estuvo incluso creo en esta misma sala presentando el epistolario de Aleixandre, Descartes de Aleixandre a José Antonio Muñoz Rojas, en una ocasión en la que también el poeta estuvo presente, fue uno de los últimos visitas a Málaga. Y este libro surge de una jornada, lo explicará la profesora Emiliozzi, unas jornadas que se celebraron en 2007 en Buenos Aires con el título Buenos Aires y el Grupo del 27, homenaje a Francisco Ayala en su siglo. Unían el deseo de homenajear a Francisco Ayala, y por eso es especialmente actual también este libro, por la reciente desaparición del escritor granadino. Unían el deseo de conmemorar los 80 años de la generación del 27 y el centenario de Francisco Ayala. Es una colección de artículos. El profesor Julio Neira lo va a presentar el libro y a la profesora Irma Emiliozzi, porque es uno de los participantes en el volumen, con un artículo titulado Buenos Aires del primer 27. Luis García Montero publica precisamente el artículo dedicado a Francisco Ayala. Francisco Ayala, la filología y la libertad. Un artículo muy interesante, pero no se limita solo a escritores, el conjunto de estudios que se recogen aquí también, y a mí me ha parecido muy interesante. Se habla de los músicos del 27, de un autor que incluso se nos dice que se conserva una obra inédita, Julián Bautista en Buenos Aires, de Gerardo Diego. En fin, es una obra que yo creo que es un honor para el centro que se presente aquí, y es un honor tener aquí a la profesora Emiliozzi, que ha hecho un hueco en un congreso que participa en Córdoba para venir a ofrecernos este libro. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, hay que decir que me siento en casa en el centro de la generación del 27 y que me alegra mucho volver y más con motivo de la presentación de un libro como este. La profesora Emiliozzi, que es vieja amiga y antigua asidua ya desde hace mucho tiempo de este centro, cada vez que hemos tenido la oportunidad, es una eminente hispanista argentina de ascendencia italiana, que ha dedicado la mayor parte de su vida profesional como investigadora y como docente a ocuparse de la literatura española contemporánea, fundamentalmente de la generación del 27. Ella es reconocida en todo el mundo como una gran especialista en la obra de Vicente Aleixandre, del que ha editado una edición crítica de Nacimiento Último en Biblioteca Nueva, y un documento de singular importancia como es la correspondencia con Vicente Aleixandre de los poetas de esa generación, Dámaso Alonso, Rafael Alberti, Gerardo Diego, etcétera, etcétera. Ese libro, publicado ya hace unos años en la editorial Castalia, es un documento de grandísimo valor porque ofrece muchas claves para conocer la realidad histórica de qué fue, o cómo se formó, cómo se desarrolló lo que llamamos la generación del 27. Pero además ella ha trabajado muy bien en otros ámbitos epistolarios, como las cartas de la correspondencia de Vicente Aleixandre a José Antonio Muñoz Rojas, que, como muy bien ha dicho Aurora, se presentó en esta misma sala hace una serie de años. Y yo creo que fue prácticamente el último acto público de José Antonio Muñoz Rojas en Málaga, ¿no? Una sesión que todos recordaremos con muchísima emoción y muchísimo cariño. Bien, en los últimos años, 2, 3, 4 quizá, la profesora Emiliozzi está trabajando sobre un aspecto que yo creo muy interesante y muy poco estudiado, que es la presencia de los poetas españoles del 27 en Argentina, el legado, la huella de estos poetas en Argentina.
Debo decir que, por ejemplo, la profesora Emiliocchi fue muy importante en el proceso de adquisición del archivo de María Teresa León y Rafael Alberti que incorporamos al centro hace ya unos años y que hoy en día es un valor documental de este centro muy importante. Ella fue la que trabajó para hacer posible la compra de la parte argentina del legado de los hijos de la familia de María Teresa León. Y yo siempre le estaré muy agradecido por ese importante servicio prestado al Centro Cultural Generación del 27, ¿no? Está estudiando la huella de los poetas españoles en Buenos Aires, en Argentina en general, y es la única realmente que de una forma metódica y rigurosa está sacando a la luz una huella, una presencia vivísima y que todavía es posible estudiar y documentar con mucho rigor. Porque, bueno, y fruto de ese trabajo es este volumen y otros libros y realizaciones que en un próximo futuro la profesora Emiliocchi nos ofrecerá. Digo que es importante, y ya entro en el libro de una manera un poco general, porque lo que aquellas jornadas de estudio que celebramos en Buenos Aires en 2007 ponía de relieve es que la huella del 27 en Buenos Aires es muy importante, no solo por lo que se refiere al exilio, que lógicamente todos los autores que tuvieron que exiliarse a partir de 1939 en la Argentina dejaron allí, los Alberti, Francisco Ayala y mucha otra gente, muchos intelectuales, escritores, músicos, pintores españoles de lo que es la generación del 27, entendida en un sentido amplio, sino que mucho antes ya, y eso es otra de las novedades que aporta este libro, mucho antes ya Buenos Aires había sido uno de los lugares importantes en la historia del 27. Hay que tener en cuenta que antes de los años, antes de la República, todavía en la década de los 20, 1925, 1927, Buenos Aires era sin duda la primera ciudad del mundo hispánico. Buenos Aires era la gran capital del orbe hispanoamericano y, por supuesto, era muchísimo más importante que Madrid, que Barcelona, que todas las ciudades españolas, y la potencia cultural que tenía en cuanto a, no solo en cuanto a creación literaria, sino en cuanto a revistas, editoriales, etcétera, era de gran importancia. Es curioso leer las páginas de la Gaceta Literaria, por ejemplo, donde es frecuentísimo las noticias de que tal o cual escritor va a iniciar un raid, se decía entonces, un raid literario, una visita a Argentina, a Buenos Aires, lo que era una especie de meca del mundo español, ¿no? Son bastantes los autores que lo hacen. Guillermo de Torres se traslada a Argentina, Ortega y Gasset hace también una gira de conferencias muy importante, ya en 1930. Concha Méndez, la que luego sería esposa de Manuel Alto Laguirre, viaja a Buenos Aires también en finales del 29, y Gerardo Diego, que hace una visita a Buenos Aires importante, también larga, duradera, de la que yo me ocupo en ese libro, ¿no? Gerardo Diego viaja en finales de junio del 28, por cierto, que coincide en el barco con el equipo del Barcelona, que iba a hacer una gira futbolística. También había giras de verano en aquella época y cuenta en alguna carta que se pasó el viaje jugando al tute con los futbolistas del Barcelona. Supongo que además perdiendo, porque los futbolistas suelen ser grandes jugadores de cartas. Bueno, fue un viaje interesante que dejó dos huellas muy significativas, dos artículos de Gerardo Diego, publicados en la revista Síntesis y en la revista Verbum, sobre la poesía española contemporánea, la poesía española que se estaba haciendo en ese momento. Y son dos textos muy clarificadores, ya en aquella época, en 1928, sobre lo que era la generación del 27. Bueno, todos los pormenores del viaje se estudian en ese artículo y no voy a entrar ahora en ellos. Sí que la importancia de Buenos Aires continúa durante la República, como es bien sabido, con el viaje de García Lorca
que es el más descollante de una serie de otros viajes de otros autores, ¿no? Con el viaje de García Lorca a Buenos Aires y a Montevideo y a su gira teatral de tanto éxito en esos teatros de Buenos Aires. Es importante no solo por el éxito que él tuvo y la reafirmación como hombre de teatro que supondría ese viaje para García Lorca, sino por los contactos que hace en ese momento, su amistad con Pablo Neruda, que surge ahí, su relación con Raúl González Tuñón, es decir, su vínculo con el mundo de la intelectualidad bonaerense, que luego tiene reflejo en la visita de Tuñón y de Neruda, y como saben ustedes, en todo el desarrollo de un tipo de poesía y de literatura mucho más comprometida con los problemas del hombre y de la colectividad, ¿no? Bien, sintéticamente yo creo que muy a grandes trazos es una panorámica de la importancia que tuvo Buenos Aires en la generación del 27, y yo creo que en este volumen, donde hay estudios tan interesantes sobre Ayala, sobre Bautista, el músico, sobre la presencia de Lorca, con aportación de documentos inéditos, fotografías, cartas, etcétera, yo creo que ayuda un poco a recuperar esa presencia, esa huella y ese vínculo que luego durante muchas décadas se perdió o sufrió los avatares de la política y de la historia política de la segunda mitad del siglo XX. Yo quiero primero agradecer muy sinceramente a Irma el que haya contado conmigo para esta obra colectiva, es un gran honor, y desde luego agradecerle y felicitarle por la labor que ha hecho de filóloga concienzuda, rigurosa, en la selección de los textos, en la edición, en la presentación de ellos. Yo creo que es una aportación muy relevante en la medida en que nos ayuda a conocer mejor la historia de nuestra literatura reciente. Bueno, muchas gracias. En principio, agradecerles a todos ustedes la presencia. Agradecerle a Aurora Luque la oportunidad de estar hoy nuevamente junto a todos ustedes, muchos de ustedes ya mis amigos, a Julio Neira, sus palabras, estar en esta casa que, imagínense, nacida a 400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, ni siquiera en Buenos Aires, y fervorosa, entusiasta, no sé por qué, lo he sabido con los años, de la Alexandre surrealista a los 15 años. Para mí Málaga era una meta. Y bueno, estar en este centro, donde uno se siente más importante que en su propia casa, bueno, creo que sí muestra mucho trabajo y todo el rigor que uno puede poner en la tarea que hace, pero creo que fundamentalmente mucho entusiasmo y mucha no sé, una forma de pasión al hacer este tipo de trabajo que otro puede pensar, pero qué aburrimiento. Los libros que a uno le acompañan y los autores que a uno le acompañan son parte de la vida de uno, y estar en esta casa es estar en la casa de los poetas que más he leído, ¿no? Casi, digamos, italiana por todas partes, menos por una abuela de origen navarro vasco, no sabemos muy bien, apellido Iturralde, que es, digamos, el único hilo de sangre de alguna manera española, si es que los vascos son españoles, ustedes lo dirán mejor que yo, que corre por mis venas. Estoy realmente muy contenta de volver a estar aquí y en esta casa. Ya Aurora y Julio han anticipado algo de la breve presentación que quiero hacer, porque en verdad quiero acercarme a algún documento que creo que junto a alguno de los artículos, entre ellos el de Julio, y no lo digo porque está presente, sino ya lo he dicho en otra oportunidad y se lo he dicho él mismo, son realmente aportaciones
son nuevas luces, nuevas miradas, nueva documentación sobre la generación. Las jornadas en verdad se pensaron en principio en Buenos Aires. Hablé yo con una entusiasta gestora cultural, Lidia Blanco, que hoy no está más en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, está en Cartagena de Indias, para hacer un homenaje a los 80 años de la generación del 27, a lo que Lidia ya había contestado que sí. Coincidían los 100 años de don Francisco Ayala y, por otro lado, la Fundación Carolina, en su sede argentina, ¿no? Me llamó para hacer un curso sobre don Francisco Ayala y contesté: ¿para qué vamos a estar trabajando para un lado y para el otro? Juntémonos y hagamos un trabajo en común. De eso surgieron estas jornadas en el año 2007, que felizmente concluyeron con esta publicación, donde se añade toda una parte gráfica de documentación, con la excepción de 2 o 3 imágenes que en ese momento pasamos en Buenos Aires, una de ellas del archivo personal de Gerardo Diego, que muestra a Gerardo en el viaje a Buenos Aires, que había aportado Julio Neira en contacto con ese archivo, ¿no? El libro está de verdad cuidadosamente pensado desde la viñeta en adelante. Bueno, y agregarles, en esta ciudad de editores, es un poco maleducado decirlo, pero agregarles que el cuidado de pretextos también, digamos, colabora para que el libro sea lo que es. Lo he dicho mirando la tapa. La tapa tiene una viñeta que en verdad pertenece a un libro de dibujos de un italiano, Attilio Rossi, que era un hombre de Spazzacalpe, y que junto con Gonzalo Losada pasan a formar la editorial Losada. Posiblemente Attilio Rossi haya sido el fundador de editorial Losada y era además el diseñador gráfico de Losada, inclusive la L de Losada con las hojas, etcétera, es de Attilio Rossi. Y esta viñeta está sacada de un libro de Attilio Rossi que se llama Buenos Aires en tinta china, y que muchos de nosotros hemos creído durante mucho tiempo que en un libro de Rafael Alberti. Lo que hace Rafael Alberti es poner letra a estos 90 dibujos de Attilio Rossi, que es el autor del libro, y que lleva prólogo de Jorge Luis Borges. La verdad que tener la primera edición que no la tengo yo, digamos, pero tenerla en las manos, la primera edición de Buenos Aires en tinta china, es un verdadero privilegio. Así que, y después intentar en este libro mirar al 27 desde Buenos Aires, desde 2 perspectivas, que un poco ha adelantado Julio. La perspectiva del 27, el capítulo del 27 en Buenos Aires anterior a la Guerra Civil Española, importantísimo. Podríamos decir, el artículo que ha escrito Julio lo muestra muy bien, que no solo hay mucho por decir del 27 en Buenos Aires antes de la guerra, sino que inclusive les diría que hay mucho todavía por saber sobre el viaje de Federico, que parece un viaje tan estudiado y que ha tenido tanta resonancia en la vida, en los círculos culturales, en el grupo de amistades, en lo que generó esa visita, ¿no? Y lo que significó Buenos Aires para Federico. Una Buenos Aires que era todavía la capital cultural hispanohablante, ¿no? Así que en este libro se recoge justamente un libro que después terminó comprando la Fundación García Lorca, y que en verdad se ubicó por un pedido de la Fundación. Habían hecho un ofrecimiento a la Fundación García Lorca de venta de un libro y me pidieron que lo viera, y se trataba nada menos, el libro lo muestra, que el número 3 del romancero, editado en Buenos Aires en el año 33 por Sur, la editorial de Victorio Campo, y que tenía, bueno,
los datos que da la Fundación es que el número 1 estaba en la Fundación dedicado a los padres, el número 2 estaba en la Fundación dedicado a Lola Membrives, y el que estaba en Buenos Aires y se ofrecía era el número 3, dedicado con un abrazo y con un dibujo a Jorge. Bueno, y revisar un poco quién era ese Jorge no fue nada difícil cuando uno piensa que Lola Membrives ya era Federico y su teatro, y que Bodas de Sangre tuvo como escenógrafo a un gran acuarelista, posiblemente uno de los mejores acuarelistas argentinos del siglo XX, que se llamó Jorge Larco, muy amigo de Federico y que está en todas las fotos porteñas donde está Federico. Así que probablemente hemos estado delante de un libro dedicado. Como este documento hay otros. Les voy a contar, a ver, también me sirve a mí para calibrar el Buenos Aires de esa década, de la del 30, o entrar al 27 del exilio, el Buenos Aires o el país del 40. Les puedo contar que en un viaje que hice a Dolores, una ciudad que fue en su momento muy importante, un pueblo, en plena pampa argentina, en pleno campo, camino a Mar del Plata, es decir, como si saliéramos de Buenos Aires hacia la costa, todo allá son 400 kilómetros, etc. Siempre es así. Está todavía hoy la casa de una mujer muy importante para lo que fue la cultura argentina desde por lo menos el 24 hasta el 42, 43, y que se está revalorizando, y que fue Elena Sancinena de Elizalde. Elena Sancinena, a diferencia de Victorio Ocampo, fue la presidenta de Amigos del Arte, la institución que invitó a Federico García Lorca, para darles algunos nombres, la institución que invitó la segunda vez que viaja Ortega y Gasset. La primera lo invita a la Institución Cultural Española, la segunda lo invita a Bebé Sancinena, le decían Bebé Sancinena de Elizalde, lo invita a Maruja Mayo. Bueno, podría ser una lista de lo que fue la labor de una institución que se llamó Amigos del Arte, e invita, y en la casa de Bebé Sancinena de Elizalde, cuando uno entra, que es un palacete francés en medio de la pampa argentina, porque si hay algo que caracteriza a un país como Argentina es que es surrealista, absolutamente surrealista. Será por eso mi atracción por Alexandre, el Alexandre surrealista, con jardines todavía espectaculares, etcétera, y donde hay una biblioteca muy importante, aunque devastada en relación a lo que hubo en su momento. Esta mujer tenía su casa en Buenos Aires y su casa en el campo, que había sido de su abuelo y después de su padre. Y ahí lo primero que uno encuentra al entrar son las fotos dedicadas de Ortega, etcétera, y una de Federico, que también la foto en sí misma es una foto conocida, pero que me interesó incluir porque ha habido incluso el año pasado una exposición en el Malva, uno de los museos más importantes de Buenos Aires, en relación a Amigos del Arte. Es decir, fue la institución que abrió las puertas a la modernidad, nada menos. Así que, bueno, y tenemos acá en el libro, como parte de esa documentación, esa dedicatoria de Federico, que había estado paseando en el mismo lugar por donde yo estaba paseando y caminando, en esa casa, a Bebé Sancinena de Elizalde. Entonces, por un lado, el capítulo del 27 en Buenos Aires, que anterior a la guerra, del que todavía falta o podemos seguir encontrando materiales y documentos, y el importante capítulo, pese a que es menor, lo hemos estado conversando ayer en Córdoba, en relación a, por supuesto, a la acogida de un país como México, a los exiliados, pero la importante presencia de los exiliados de la Segunda República en Buenos Aires, muchos de los cuales pertenecían generacionalmente a lo que llamamos el 27.
Simplemente con decir que nada menos que Rafael Alberti y María Teresa León vivieron en Buenos Aires 23 años, desde el año 40 hasta el año 63, ya con eso para nosotros, los estudiosos del 27, bueno, músicos, está en el libro Julián Bautista, pintores, Luis Seoane, etc. Podríamos abarcar. El libro ha querido tener una mirada, digamos, sobre el 27 antes y después de la guerra, y además una mirada transversal, generacional, que, digamos, amplía el abanico de lo que llamamos la generación del 27, nuestros poetas tan queridos y estudiados, también a los pintores, también a los músicos, y esto, bueno, es un comienzo, ¿no? Pero creo que el enfoque del 27, generacionalmente hablando, es un enfoque, por lo menos en Buenos Aires, todavía por ver y muy interesante. Y como decía Aurora, está aquí alguna copia todavía de una suite inédita de Julián Bautista, porque en verdad Julián Bautista escribe la música para una famosa película de exiliados, que Julio conoce tan bien como yo, porque hemos hablado muchas veces de La Dama Duende. En el año 1945, Julián Bautista, Gori Muñoz, estoy hablando de todos hombres en verdad del 27, de lo que podríamos llamar esa generación, saliéndonos del grupo de poetas. En el año 45 hay una película llamada La Dama Duende, dirigida por Luis Zaslavsky. El asesor de Luis Zaslavsky era un hijo de Bebé Sancinena de Elizalde, y Julián Bautista pone música a esa película. La película es deliciosa, y bueno, el argumento, la adaptación de la comedia de Calderón la hacen María Teresa León y Rafael. Toda la fotografía es todos son españoles, menos la protagonista, que es Delia Garcés, también muy amiga de los Alberti, y la que el marido era el director, Zavalía, también un director de cine, pero un hombre de mucho dinero, y el que ayuda a los Alberti a comprar en principio el terreno para empezar a construir la Gallarda en Punta del Este. Así que está todo, es una trama que tampoco se puede romper y decir ahora, digamos, busco el perfil de este señor. Bueno, si podemos ver la trama también nos ayuda. Pero Julián Bautista, a partir de esa película, escribe una suite con agregados, etcétera. Está en el Museo del Cine en Buenos Aires, donada por el hijo, una suite inédita, trabajada incluso con diferentes lápices y tintas por Julián Bautista, una suite sinfónica, bueno, que si no me equivoco, Jorge de Persia, que ha sido un investigador argentino pero que vive en España hace muchísimos años, y que es el que hay una pequeña monografía sacada por la Biblioteca Nacional de España sobre Julián Bautista, hecha por Jorge de Persia. Creo que estaban con la intención de estrenar la suite en Madrid. Habrán microfilmado la suite completa, por supuesto, que está allá. No lo sé. Bueno. Por consiguiente, podría decirles que hay un capítulo dedicado en este libro, que ya mismo les voy a decir de quiénes se ocupa, así que hay mucho más por hacer, y ya pasó al exilio, a Amado Alonso, que no fue propiamente un exiliado, pero es un filólogo y un estudioso, un hombre del 27 en Buenos Aires. El Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires lleva el nombre del doctor Amado Alonso. Y entonces, como adelantó Aurora, hay una introducción general al proyecto mía, y luego inmediatamente, y hasta por la connotación que tuvieron esas jornadas de homenaje también a don Francisco Ayala, está un estudio de Luis García Montero sobre Francisco Ayala, la filología y la libertad, Buenos Aires y el primer 27 de Julio Neira, Raúl González Tuñón, Testimonio del 27, de Leda Schiavo, que es el artículo al que me voy a referir brevemente para que tengan idea todavía de lo que hay en Buenos Aires.
El 27 y su proyección en el Instituto de Filología Dr. Amado Alonso, de Melchora Romanos, que ha sido hasta hace poco la directora del instituto. Rafael Dieste, el 27 y Buenos Aires, de María del Carmen Porrúa. Elocuencia de un ausente, Pedro Salinas en Argentina, de Laura Escarano. Les voy a decir que cada vez que un argentino escribe en la Argentina, corrigen y nos tachan la y dejan en Argentina. Pero en verdad se dice en la Argentina. Vamos a ver hasta cuándo, digamos, porque las costumbres van haciendo a la lengua, y bienvenido que así sea. Pero en verdad, si ustedes, digamos, la academia, digamos, todavía hoy nos pide que digamos República Argentina o que digamos la Argentina. Laura Escarano se ocupa de una cosa curiosa, y es como Pedro Salinas, que nunca estuvo en Buenos Aires, sin embargo ha sido una de las voces del 27 más presentes en Buenos Aires, por la difusión que tuvo Salinas, bueno, y sus libros de amor, por supuesto, sus poemas amorosos, a través de Editorial Losada y alguna otra editorial. Digamos, no había biblioteca donde no estuviera Pedro Salinas, que es una manera también de estar, ¿no? Y Norma Saura se ocupa de los músicos del 27, Julián Bautista en Buenos Aires, haciendo una referencia general y ya después más específica sobre la Dama Duende. Quiero decirles que yo caí en Buenos Aires y el 27 casi de casualidad, porque no sé por qué pensaba que el 27 estaba solamente en España, lo cual me ha brindado muchas satisfacciones, pero siempre estudié el 27 en archivos españoles. Y en el año 2002 me invitaron a coordinar un homenaje a Rafael Alberti y María Teresa León en Buenos Aires. El director del Centro Cultural de España me dijo: ¿pero cómo? He leído en los diarios de España que estás mostrando el cine de María Teresa León. Lo miro a Julio Neira porque es culpable en parte de esto que les estoy diciendo. ¿Estás mostrando el cine de María Teresa León en España y nosotros no sabemos nada? Y entonces coordiné un homenaje a Rafael y María Teresa que me sumergió en el 27 en Buenos Aires. Ya no son 3-4 años, estamos desde el 2002. Pero es que yo tenía archivos de Rafael y María Teresa hasta en la esquina de mi casa. Quiero decir que lo tenía al lado, digamos, y no es que no lo, digamos, uno está trabajando, estaba yo con todo el tema de correspondencia, toda la edición de cartas, que todo lo que es edición crítica lleva un trabajo enorme, y uno está con la pared así y no ve lo que tiene, digamos, el árbol le impide ver el bosque, ¿no? Materiales sobre el 27, y ni decirles sobre Rafael y María Teresa, hay todavía muchísimo en Buenos Aires. El Centro Cultural del 27 tiene posiblemente, de los que yo he conocido, el archivo más importante, nada menos que del hijo de María Teresa León, de Gonzalo León, que desde el año Gonzalo de Sebastián León, que desde el año 51 vivía en Buenos Aires. Pero digamos, hay mucho Rafael y María Teresa todavía, y mucho 27 en el exilio. Yo me voy a detener para mostrarles hasta qué punto todavía podemos conocer al 27 en un artículo muy interesante de la doctora Leda Schiavo, que es una profesora emérita de la Universidad de Chicago, y que ya por suerte, una vez jubilada, un día dijo: no aguanto más a Bush, y se jubiló. Porque saben que se puede quedar en la universidad, se hubiera podido quedar todo el tiempo que hubiera querido, no es que tiene una ley que obliga a jubilar, y se fue, regresó a Buenos Aires. Y les voy a decir que cuando miren el libro, que vean dos retratos maravillosos de Luis Seoane, a un matrimonio argentino. Enrique Rothsay ha muerto, pero vive su mujer, Perla Rothsay, que fueron también muy amigos y muy anfitriones de Seoane, de los Alberti. Vamos a ir a la página.
En el archivo, Raúl González Tuñón tuvo dos viajes muy importantes a España. En el año 35 documentó el alzamiento en Asturias y en el año 37 vino invitado, digamos, por un periódico del Partido Comunista, La Nueva España, al Congreso de Intelectuales Antifascistas, al segundo congreso, va a Valencia. No lo acompaña en ese viaje su mujer, una mujer muy importante, Amparo Mom, que es la que va inclusive a convencer a los Alberti, terminada la Guerra Civil Española, de que es Buenos Aires el lugar donde tienen que partir. No les he contado igual otra cosa que me ha pasado milagrosa, pero yo interrumpo todo lo que estoy diciendo para contárselos. Es muy personal, pero comprenderán la alegría que he tenido. Yo hace 3 años me mudé en Buenos Aires de apartamento. Buscaba un apartamento con determinadas características y de golpe vi uno que no reunía ninguna de las que yo buscaba, pero me volví loca y a la noche sentí, es este, y me lo compré. Pues hace un poco más de un mes sé que a ese edificio llegaron en el 40 Rafael y María Teresa. Lo sabemos por una carta que escribió María Teresa Corpus Varga, recién llegada. Cuando ellos llegan, hace 3 días que ha muerto Amparo Mom, que muere muy joven, están alojados en la casa del hermano de Amparo Mom, que fue un cineasta, Arturo Mom, en el 3er piso de mi edificio, yo vivo en el 5º, y después se van a mudar al 4º B, porque una vez que supe esto, le escribí a Aitán, etcétera, y empezamos a buscar rastros. Y han vivido en mi edificio 1 año y un poco más. Así que miren a dónde nos llevan estas pasiones, ¿no? Bien. Raúl González Tuñón en el año 37, desde Valencia y Madrid, le escribe a Amparo Mom y le da noticias de lo que está pasando en plena Guerra Civil Española. Les dije que Amparo va a reunirse con González Tuñón en París y van a regresar González Tuñón y su mujer y Pablo Neruda y Delia del Carril por Chile a Buenos Aires. Ya en Chile está enferma Amparo Mom. Bien, Neruda dijo que Raúl González Tuñón había sido el primero que había blindado la rosa, porque hay un libro muy importante de González Tuñón del año 37 que se llama La Rosa Blindada, y hasta Miguel Hernández consideró que González Tuñón había sido uno de sus maestros, digamos, es uno de los... Lo mismo Neruda, la idea de que fue un poeta muy comprometido y admirador del heroísmo del pueblo español, que lo dice incluso en las cartas. Entonces, hay un conjunto de cartas, por suerte no lo acompaña al principio Amparo Mom, y voy a elegir una sola carta, aunque podría elegir muchas. Voy a elegir la primera. Había elegido la segunda porque hay datos muy interesantes, las van a ver en el libro, de cómo quienes se acercan a la Alianza de Intelectuales Antifascistas. Menciona incluso Raúl González Tuñón, y permitan que yo hable de una persona a la que he querido mucho, que hasta Vicente Aleixandre, enfermo, se acerca a la Alianza, que es un dato que, digamos, uno no lo tenía en su horizonte. Valencia, lunes 29, marzo. Mi Amparito querida, espero tus noticias que llegarán en momentos en que ya tanto Córdoba, que es Córdoba Iturburu con V, que es el otro que ha venido a Valencia, como yo, tendremos reunido un material más que suficiente para organizar la más intensa propaganda allá contra las mentiras fascistas. Estamos rodeados de grandes amigos. En los ministerios, estuvimos ya con Bayo, con Esplá, nos facilitan la tarea admirablemente dándonos todo lo que necesitamos. Él va a escribir para Buenos Aires, ¿no? Solo nos falta visitar Madrid y cuando recibas esta carta ya estaremos de vuelta en Valencia. He visto a Miguel Prieto, su mujer y el niño, a Manolito Altorreguirre y a Arturo,
este último, Serrano Plaja. Vino por 2 días y ya se volvió a Madrid. A Cernuda, Luis Lacasa y Alberto se fueron a París por lo del pabellón español. He visto a Fulgencio Díez Pastor y he conocido a otros escritores y políticos, artistas y sabios. Nuestro viejo grupo está desparramado, unos en un lado, otros en otro. Unos con misiones en el extranjero, otros como Miguel Hernández, Durán, Herrera Petene en el frente. Solo cuando estuve con Cotapos, que es Acario Cotapos, ¿no? Luis y Alberto me pareció volver a encontrar al viejo grupo, pero faltan tantos, sobre todo Pablo y Delia, a cuyo alrededor el grupo se hacía más compacto. Pero este desparramo intelectual y esta nerviosidad de retaguardia no impide que Córdoba y yo hayamos sentido ya muchas veces intensamente la enorme cordialidad y generosidad del pueblo español. Hemos compartido el pan y el vino con nuestros amigos. En todas partes nos han abierto las puertas. Todo esto es infinitamente conmovedor. Mientras tanto, respiramos un clima de confianza en la victoria. Si yo estaba seguro en Buenos Aires de esa victoria, ahora estoy más seguro que nunca. Ahora que veo cómo se trabaja, cómo se piensa, cómo se respetan las consignas del gobierno democrático, cómo se marcha la unidad en todos los frentes, cómo se pelea y cómo se muere y cómo se acepta con orgullo el mayor sacrificio. Este pueblo es único y estoy orgulloso de mi sangre. No encuentro palabras para expresar mi admiración. Trato de hacerlo en algunos poemas que estoy madurando y que superarán sin duda a los ya lejanos de la Rosa Blindada. Los amigos que he visto te han recordado con cariño y admiración. De Marujita, Maruja Mayo, puedo decirte que han causado gran alegría las noticias que traje de ella, porque ya está Maruja en Buenos Aires. Lo de sus cuadros parece un poco difícil. Quería llevar a los cuadros, sus cuadros, ¿no? Pero yo volveré a hablar de ello con Álvarez del Valle en la primera oportunidad. Luis me dijo antes de irse que Maruja, después de sus conferencias en Buenos Aires, debía ir a París a repetirlas. Estamos aún en la Embajada de México con nuestro gran Siqueiros, que pronto marchará al frente. Llevamos un ritmo de vida muy apresurado. Tenemos escaso tiempo para todo. El trabajo se va acumulando porque amontonamos observación sobre observación, experiencia sobre experiencia y todo en una constante exaltación. Es el ritmo que nos impone este país maravilloso, empeñado en la lucha más tremenda que se haya conocido, país que al mismo tiempo va transformándose y superándose extraordinariamente. Voy a dejar ahí. Ayer he leído un artículo del año 41, no recogido por Ayala en ninguno de sus libros, todavía imbuido de, digamos, de todo el ideal, muy por el contrario de lo que estamos leyendo, pero como ocurrió con todo lo que escribió Ayala en sus páginas políticos, sociológicas, habla con un toque más de escepticismo. Estábamos en una guerra que en el fondo, dice Ayala, todos sabíamos que íbamos a perder. No sé si quieren hacerme alguna pregunta más, porque hay muchísimo más, y es una invitación, digamos, a esta, me parece muy buena, no abrirme la puerta a mí, sino abrirle la puerta al 27, también en la Argentina. No se agota en Buenos Aires el 27. Hemos hablado de Rafael Alberti y María Teresa León. Solamente los paisajes de María Teresa y Rafael nos harían recorrer bastante el país, ¿no? Y la ribera rioplatense, porque también estuvieron en Punta del Este. Estaba en Punta del Este con ellos, eran grupos y estaban siempre muy, muy reunidos. Y ayer conté, casi al pasar, que ha muerto en Buenos Aires hace muy poco, y yo lo cuento en la introducción de este libro, Mari Carmen García Antón de Muñoz, la mujer del pintor valenciano Gori Muñoz, que hasta la Guerra Civil fue, entre otras cosas, la actriz más joven de La Barraca, seleccionada
específicamente por el mismo Federico, por la voz que tenía, y que llegada la guerra se va a, entre otras cosas, va a estar también en el Congreso de Intelectuales, va a ser la Marianita Pineda del Congreso de Intelectuales, con Luis Cernuda como Don Pedro, y llegado el momento de salir pasa por París. Pablo Neruda es quien la ayuda, ha quedado embarazada y la primera hija se va a llamar Carmen Paula en homenaje a Pablo Neruda, y es quien los ayuda a salir después de Francia ya para Buenos Aires. Y en definitiva ha muerto no solo, como decían los periódicos en Argentina, la última persona que podía reconocer la voz de Federico. Eso es algo importante, pero no era todo. Posiblemente ha desaparecido uno de los últimos exiliados significativos en Argentina, esposa de otro exiliado como Goy Muñoz. Y ayer les decía cómo la guerra cambia el destino de una persona para siempre. En verdad, el tajo de la guerra, como decía Antonio Machado, para Mari Carmen fue terrible. Todo lo que siguió en Buenos Aires para ella fue ayudar a mantener el hogar. Llegó a tener la boutique más importante de ropa para niñas. Pero digamos, la vida de ella, llamémosla, era una estudiante de medicina, fue enfermera en la Guerra Civil. Si nos cuentan la vida de Mari Carmen, no nos vamos. No nos vamos. Pero bueno, esto es un poco, me parece bien que sea en el Centro Cultural del 27 de Málaga, donde se abran las puertas al 27 en la Argentina, que todavía tiene mucho por mostrarnos y por decirnos. Así que además con becas se pueden ir para allá a estudiar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Había alguna pregunta o no? ¿No? Bueno, su charla ha sido todo lo más sugestiva y suscita muchas, pero ya sería demorarme en extremo tarde, porque José Antonio, sin duda, y Romano. A propósito de los hadas, yo quisiera romper aquí una lanza por aquella gente que fue a la Argentina, que no eran exiliados, que fueron antes, sobre los cuales escribió mucho un buen escritor español, coetáneo del 27, anterior, como fue el Venceslao Fernández Flores, que denuncia en la primera parte de su obra con gran intensidad las condiciones en las que los españoles, gallegos particularmente, emigraban al otro lado del Atlántico, particularmente a la Argentina, para encontrarse con aquel inmenso país, como tantos italianos, por otra parte, anteriormente. Y bueno, y luego toda la gente que fue ya de los 40 sin ningún motivo de exilio, en grandes giras contrarrestando el prestigio intelectual que el exilio había aportado. Estoy pensando en figuras que simpatizarán un poco al presentador del acto de hoy, Julio Negre, como son García Sanchís, Sánchez Maza, José María Pemán y otros que representaban la emblema de la España oficial, oficialista del franquismo en aquel momento. Recordemos que el director de la receta literaria, la que he referido anteriormente, Jiménez Caballero, fue embajador de Paraguay y trabajó mucho allí, incluso escribió bastante sobre la herencia semita allí con gran entusiasmo, sorprendente en un sujeto que simpatizaba mucho con el Partido Nacional Socialista Alemán, es decir, todo un despiporre. Los que hemos leído un poquillo al respecto creo que estamos convencidos de que lo mandaron al Paraguay porque no lo podían mandar más lejos, con tal de quitárselo del medio y que no mareara demasiado. Jiménez Caballero, bueno, ya que se ha puesto de moda recientemente por estas costumbres necrófilas que en nuestro país nos asaltan. No, a mí me encanta la novela de Foxá. Sí, pero bueno, recientemente hemos tenido una anécdota, ya te contarán en detalle, sí, pero si no estás familiarizado con ella. Y en mitad de toda esta zapapiesta de ida, de vueltas, de gente, de personas, hay un actor extraordinario y una película muy singular que ningún español ignora, ya que has hablado de la Dama Duende, que por desgracia aquí la ignoramos prácticamente todos. Sin embargo, hay una película que ningún español ignora, banderín de enganche del franquismo, del desarrollismo, que se llama La Gran Familia. Por cierto, que Luis María Sarlasky terminó dirigiendo también bastantes películas en España. Pero La Gran Familia, conocida por Pedro Masó, en la que se ve a un, no me acuerdo, creo que era como diseñador o aparejador o semejante, que va engendrando, ayudando a su mujer a quedarse embarazada, como hermosamente ha expresado antes lo que
Pablo Neruda, ayudando a su mujer a quedarse embarazada de 10 o 12 niños y viajando mucho por todo el país mientras les va dando educación a esos niños, estimulando mucho la arte. Y en sus viajes, en pensiones lejanas, este actor formidable que era el extraordinario Alberto Closas, lo cual nos lleva de nuevo al otro lado del Atlántico, los libros que lee son de Salinas y están editados en Losada. Y es un guiño inevitable que el espectador del momento en una pantalla... Perdona un momento, Juan, perdona un momento. Yo propondría a la directora del centro que te organice una conferencia sobre este tema, porque yo en este momento no me puedo quedar a escucharlo, porque se me hace muy tarde, pero yo estoy convencido de que en otra hora puedes dar una conferencia sobre escritores fascistas e Hispanoamérica magistral. Yo lo sugiero. ¿A ti te interesaría escucharlo? Bueno, depende de la hora y la disponibilidad que tuviera. No, pero bueno, yo ya sabes que los escritores fascistas no son de mi dedicación preferente. Que yo recuerdo de los que he citado, hay dos que son fascistas. No, pero además quiero decir una sola cosa, quiero decirte. Bueno, alguno más era fascista. Pero que era fascista el país que los recibía. Bueno, es que ese capítulo es otro el que yo no quería. Ah, bueno. Yo sí quiero. Los demócratas como Rafael Alberti y otros entusiastas de Stalin, yo sí quiero. Vivieron entusiastas en la época de Juan Domingo, pero no es la mía, ni suya, ni mi esposo. Bueno, yo sí quiero señalar una pequeña cosa rápidamente. Mi tío, Inocencio Guzmán Hernández, escribió el argumento de la película Forja de Almas. No sé si la habrán. Es la historia del padre Manjón. Bueno, la escribió en los años 20, por ahí, ¿no? Y entonces él, que era toda mi familia, bueno, había comunistas, había religiosos, había sacerdotes y todo, eran 11 hermanos, mi madre, ¿no? Y entonces él conoció una señora en Madrid, antes de la guerra civil, que era comunista total, pertenecía al Partido Comunista, y se fue exiliada, pero después se fueron exiliados el matrimonio a Argentina, a Buenos Aires, en los años 40 y tantos, y vivieron la avenida Belgrano, ¿no? Una gran avenida. Sí. Que yo quería señalar este caso solo. Bueno. Sí, son tantos que... Ha sido uno más. Bueno, gracias. Con una beca a Buenos Aires me conformo. Incluso a Paraguay, que podemos enviar.